La sección del día jueves, la lección nos presenta una opción que usted puede escoger o yo puedo escoger, lo cual es bendecir o maldecir. Aunque aquí esta declaración tiene una conjunción, bendecir y maldecir, lo cual quiere decir que salen de la misma dirección, están unidas las dos palabras. En este caso nos encontramos en el libro de Santiago, en el capítulo 9, el capítulo 3, el versículo 9. Dice así: con ella, hablando de la lengua, bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, el apóstol aquí está diciendo algo muy impresionante. Dice que con esta misma lengua bendecimos a Dios y con esta misma lengua maldecimos a los hombres. Y dice él mismo, más adelante dice en el versículo 10, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Por qué no debe de ser así? Porque si hablamos de bendición, no podemos hablar de maldición. Recuerde que el Señor le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob: te bendeciré y será bendición. Usted no puede andar por ahí maldiciendo. Usted es bendición, yo soy bendición. Entonces, ¿cómo puede salir de la misma boca las dos cosas? Bueno, aquí dice claramente que a veces nosotros pudiéramos estar en la iglesia, pero si en el trayecto de la semana tuvimos algunos encuentros con personas que hablamos cosas que no convenía, que son cosas profanas, como ver películas, leer revistas, mirar el internet, cosas que no conviene. Es decir, esto entra a la fuente de nuestro corazón y sale fruto que no es de bendición. De tal manera que nosotros tendríamos que usar las palabras de Jesucristo para comunicarnos. En vez de estar hablando cuentos o historias inmorales, deberíamos de hablar más de la palabra de Dios, meditar en Dios, en su presencia, en la presencia misma del Espíritu Santo. Es decir, que de la fuente del corazón no puede haber dos frutos. Y así como Moisés, que en alguna vez erró, y después de haber estado en la corte de Faraón por 40 años, Dios lo mandó al desierto para desaprender. ¿Qué palabra es esa? Él aprendió en la corte de los egipcios cosas que no convenían, y tuvo que mandarlo Dios al desierto para desaprender sus hábitos, costumbres, palabras, pensamientos y acciones. De igual manera David cayó en pecado con Betsabé, y entonces él cometió de esta manera algo que no era conveniente ni saludable, mucho menos de un hijo de Dios. Sin embargo, aún ese problema Dios lo convirtió en una bendición. Cuando David reconoció en el Salmo 51, contra ti he pecado, Dios lo perdonó. David se arrepintió y se apartó de haber hecho tan grande mal, aunque él después vindicó a la mujer, casándose con ella, quedándose con ella, y ahí ustedes recuerdan que sufrió la muerte de un hijo y después nació Salomón. De tal manera que el reconocer, arrepentirse y apartarse para recibir el perdón de Dios puede ayudarnos a vindicar el nombre del Señor, pero las consecuencias van a seguir. De tal manera que tenemos que tener cuidado. Santiago usa la imagen de un manantial. La calidad de agua depende de su fuente y la raíz determina el fruto. ¿Cuál es la raíz de su corazón? ¿Cuál es la fuente de su corazón? ¿Cuál es la fuente de mi alma? ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Cuáles son mis pensamientos? Comprender esta verdad nos libera de querer demostrar nuestra fe. La religión pura se arraiga en la fe y se autentica por sí misma. Si como una fuente de agua pura no necesita otra prueba que la del agua que fluye de ella. O sea, si es agua limpia, va a seguir fluyendo agua limpia. Porque del buen tesoro del corazón el hombre saca buenas cosas. Así es que desde la caída de Adán y Eva, Dios ha hecho provisión para perdonar los pecados basados en la fe del sacrificio prometido. O sea, Dios prometió perdonarte a ti, prometió perdonarme a mí. Si hemos hablado cosas incoherentes, cosas malas, cosas inconvenientes que ofenden a Dios y al prójimo, Dios nos perdona si reconocemos, nos arrepentimos y nos apartamos, como hizo David. Asimismo, Moisés. Nuestros pecados pueden ser perdonados, pero las consecuencias de estos pecados pueden permanecer, y a menudo con resultados devastadores, como solo para nosotros, sino también para otras personas. Así es que hemos de bendecir o de maldecir, usted escoge. En realidad, nosotros deberíamos solo de bendecir,
no podemos estar diciendo cosas inapropiadas como hijos de Dios. Quiero reconocer en esta hora que en realidad muchas veces yo he caído en este error, muchas veces yo he fallado, pero también he tenido momentos en los cuales me llega la prueba y por la gracia de Dios me da la inspiración, ya sea para resistir o para huir de ese mal, para no caer ni en tentación, ni pecar contra Dios. Tú puedes también muchas veces callar para no ofender a Dios ni al prójimo. Muchas veces tú tienes que dejar de oír para no ofender ni dañar al prójimo. Y muchas veces tú también tienes que alejarte para no ofender a Dios y también al prójimo. De tal manera que tenemos que bendecir y no maldecir, que nuestro fruto del corazón sea un fruto apacible de bendición y de salvación para nuestros semejantes. Estudiemos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.